Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor me los bendiga. Qué bendición el poder contar con su presencia en esta noche. Y de verdad, darle las gracias por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar a través de estos medios virtuales, a través de cada una de las redes, en las cuales hoy nos convertimos en bendición para muchas personas que hoy nos están viendo. Y bueno, nada más presentarles que en esta noche me está acompañando mi hija Angélica. Ella va a estar juntamente con mi persona compartiendo el tema de esta noche, que el cual tiene relación y seguimiento del tema que ya veníamos conversando sobre el valle de sombra que habita en el alma. Y lo ampliamos y dijimos sobre el valle de sombra, pero hoy vamos a ir muy puntualmente a un área que habita o puede habitar en ese valle de sombra. Entonces, antes de compartir la palabra del Señor, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta noche y bueno, y a poner esta palabra en las manos del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Padre, venimos orando en el nombre de Jesús para que tú tomes control en esta noche, que tú tomes control de esta palabra que vamos a compartir, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, que esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, sea de bendición para todos los que nos están viendo, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tú traigas revelación, para que tú traigas luz, Señor, para que tú traigas sanidad, Señor, para que tú traigas liberación. Padre, oramos y bendecimos cada hogar, cada familia que nos está viendo, Señor. Igualmente, Señor, oramos, Señor, por cada hermano y cada hermana, Señor, que hoy levanta una petición de oración a ti, Señor, para que en tu infinita voluntad, Señor, esta petición sea contestada. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos, como les decía, días anteriores veníamos compartiendo una serie que se tituló El Valle de Sombra, que si usted no tuvo la oportunidad de verla o bien sentarse a ver cada una de las partes, le invito a que nos visiten el canal de YouTube. Ahí está esta serie, la cual usted puede acceder y ahí hay más enseñanzas. Entonces, Angélica, hoy vamos a compartir el tema siguiente y mi hermano y mi hermana, que si usted gusta lo apunta ahí. Yo sé que ya hemos hablado un poquito de este tema, pero hoy vamos a profundizar aún más, ya que por varias consultas que nos han hecho en relación a la serie que le decía que compartimos sobre el Valle de Sombra, es importante que hablemos de este tema. Y el tema que vamos a compartir en esta noche es cómo ser libre del miedo. El miedo en la Biblia no es de parte del Señor. Y yo invitarle a que abra su Biblia en Génesis 3, versículo 8. Y yo voy a leer para ustedes este pasaje y de aquí en adelante vamos a desarrollar, que este pasaje sirva de base para poder desarrollar el tema que vamos a compartir en esta noche. Amén. Leo para ustedes y dice así: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ve qué importante lo que dice la palabra del Señor. Dice que tuvo miedo. Y si vemos ese miedo, esa palabra miedo, es porque en un dado momento se abrieron puertas. Se abrieron puertas al enemigo, puertas a cosas que Dios no había permitido, y a causa de esa puerta abierta fue que se introdujo el miedo. Y el miedo, lo vuelvo a decir, no es de parte del Señor. Así que en esta noche, como le dije, vamos a buscar y a definir, y tal vez voy a invitarle a que busque la siguiente palabra en la Biblia, Filipenses 2, del 5 al 8. Y de aquí en adelante Angélica me va a ayudar un poquito a desarrollar el tema. Filipenses 2, de 5 al 8. Así que lo vamos a leer y tal vez Angélica me ayuda a leer este pasaje y de aquí vamos a comenzar a desarrollar todo este tema. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó, tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los seres humanos. Al hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vea que aquí queda demostrado que Jesucristo
tiene emociones. Porque dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Aunque Él era igual a Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad se rebajó. Ojo aquí, y tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los hombres. Ve qué interesante porque me habla de una esclavitud. El miedo puede ser un esclavo. Jesús tenía emociones, ¿cierto? ¿Dónde nos dice en la Biblia que Jesús tenía emociones? A ver. En Juan 11:35 podemos ver que Jesús lloró. Eso es muy importante. Jesús lloró y es una emoción que Jesús demostró. ¿Qué más tenemos dentro de las emociones? En Mateo 26:38 y 39 mostró aflicción. Al mostrar aflicción Jesús se sintió acongojado. Yo no sé que si en un dado momento usted ha sentido aflicción. Pues no se sienta mal. Jesús sufrió una aflicción. ¿Qué más? Otra emoción que pasó Jesús. Inclusive Jesús cuando estuvo aquí en la tierra mostró enojo en Mateo 22:12 y 13. Oiga qué importante eso. Jesús mostró enojo. ¿Cuántas veces se ha enojado usted? Y tal vez usted pensaría, ¿el enojo será un pecado? Bueno, dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, está permitido enojarse. Lo que no está permitido es que ese enojo dure muchos días. Pero hay una emoción angélica que no se compara a ninguna de ellas. ¿Y cuál es esa? Es el miedo, porque en ninguna de estas emociones que mostró Jesús al venir a la tierra fue el miedo. El miedo es algo que el enemigo puso en el hombre. No es una emoción que Dios nos dio. Bueno, vamos a definir entonces qué es miedo, porque mucha gente tiende a confundir miedo con temor. Creo que es muy importante en esta noche definir bien claro qué es miedo, porque como lo dijo Angélica ahora, el miedo no es una emoción que Dios nos dejó. El miedo es una emoción que utiliza el enemigo y que puede habitar en ese valle de sombra. Entonces, ¿qué es miedo? La definición de miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Espérese ahí, espérese, porque eso está muy importante. Devuélvase un momento, nada más esa parte última, diga. Es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Ojo aquí y ponga mucha atención a eso que está diciendo Angélica. Ese sentimiento de desconfianza que muchos lo pueden también confundir con la parte de la profecía. El miedo que utiliza el enemigo es sembrar desconfianza. Hay gente que anda con miedo y que siente que cualquier cosa los va a atacar. Hasta desconfían de cualquier persona. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso estamos definiendo, porque en este tiempo muchas cosas y a través de lo que estamos viviendo como humanidad, a través de toda esta pandemia, se ha llegado a sembrar miedo. Y ahorita hay desconfianza. Entonces, sigamos hacia adelante. El temor, que es diferente al miedo. El miedo es un arma que el enemigo utiliza y está utilizando en este momento. Por eso creo importante de tocar este tema. Porque el miedo puede llegar a utilizarse como un bloqueo mental. Hay gente que no llega a superarse por el miedo. Hay gente que tal vez por miedo no alcanza las promesas del Señor. Por miedo no ven el éxito de parte del Señor. Como le dijimos al inicio, el miedo no es de parte de Dios. El temor sí es de parte del Señor. Tenemos que tener temor reverente hacia el Señor. Pero el miedo no. El miedo muchas veces hace que la gente se bloquee, que la gente no le crea a Dios. El miedo llega a robar la fe. Y por eso es tan importante ahorita que hablemos, a ver, ¿cuál fue la primera vez que el miedo aparece en la Biblia? Creo que lo leímos al inicio, pero leámoslo de nuevo. La primera vez que aparece el miedo, y ojo que está en Génesis. Más adelante vamos a hablar de más temas. Pero, ¿cuál fue la primera vez que aparece el miedo en la Biblia? La primera vez que el miedo aparece en la Biblia es en Génesis 3:10, que dice así:
El hombre le contestó: oí que andabas por el jardín y me dio miedo, pues estoy desnudo, así que me escondí. Y hay otra versión que dice: me entró miedo. Y en ese momento podemos ver que el miedo entra en nuestras vidas. Hay una versión que dice: llenándome de vergüenza, me escondí. Vea qué importante lo que está diciendo Angélica. Que quiero que recojamos espigas de las enseñanzas que ya veníamos dando. Oiga las 3 versiones que leyó Angélica, porque una de esas versiones me llamó sobremanera la atención, que dice: y me entró miedo. Vea que ahí estamos dejando muy claro que el miedo bien es un ente, y casi podríamos decirle un ente espiritual que llega a entrar, y por eso estamos recogiendo espigas de las enseñanzas que ya dimos de la sombra del valle que está en el alma. Porque el miedo llega a habitar en el alma y llega a habitar en ese valle de sombra. Pero me impresiona lo que dice en el hebreo. Busquemos el significado de miedo en el hebreo y tal vez me lo defines ahí, para que podamos ir avanzando un poquito más, porque vea que otra versión decía: llenando de vergüenza me escondí. Uno sabe cuando la persona está mal, cuando la persona ha pecado, porque lo primero que hace es esconderse. Y tal vez aquí le voy a hablar algo. ¿Desde qué punto de vista muchas de las personas, cuando llegan a pecar, uno sabe que aquella persona, casi, voy a hacer la comparación, tal vez haciendo la salvedad, muchas de las personas cuando comienzan a pecar, cuando se comienzan a apartar del Señor, lo primero que hacen es sentir miedo. Y número 2, es irse de la iglesia y no volver al culto. Y eso es donde está operando ahorita el enemigo. Porque al finalizar de los tiempos, una de las cosas muy importantes es congregarnos. Por eso tenemos que hablar del miedo. Entonces busquemos en el hebreo qué significa miedo. ¿Qué significa miedo en el hebreo? En hebreo, el significado de miedo tiene muchos significados. Y algunos de esos significados son arrastrarse. Arrastrarse es uno. Gusano. Oiga, qué importante eso. Vamos serpiente, a ver. Y temer. Espéreme ahí, espérese. Yo sé que ya quieres ir hacia adelante, pero espérese. Vea lo que significa miedo en el hebreo, que es el H2119. Dice arrastrarse, gusano. Hay gente que utiliza una frase: ay, es que soy menos que un gusano. Y esas personas fue porque en un dado momento en su vida experimentaron o tuvieron un evento que los hizo tener miedo, no temor, miedo. Y hoy en día se sienten como gusanos, se sienten insignificantes, se sienten que puede más alguien que ellos mismos. Y aquí es por eso estamos ministrando este tema en el culto de familia. Pero ¿qué ibas a decir aparte de las definiciones del hebreo? Que en ese momento nos podemos devolver a Génesis. En el momento en el que Adán sintió miedo o vergüenza, que decía la otra versión. Ese miedo hizo que se quitara la gloria de su vida. Qué importante eso. Y ya que uno de los significados de miedo es serpiente, podemos comprender por qué el animal que le introdujo el miedo a Adán fue una serpiente. Porque quizás usted en algún momento se preguntó por qué no fue una jirafa o un elefante. Muy buena la pregunta, ¿no? Fue una serpiente porque uno de sus significados es miedo. Fue quien le introdujo el miedo a Eva y a Adán. Y hicieron que cambiaran el temor a Dios por miedo. Ahora, hay algo que me llama la atención, y ponga mucha atención a esto, porque como estamos trabajando hoy con este tema del miedo, me gustaría que comenzáramos a definir cómo es que comienza a trabajar el miedo en una persona. ¿Cómo es que la persona puede llegar a identificar que el miedo está operando en ellos? Que esa área que está ahí en el alma, que ya dijimos que es en ese valle de sombra, ¿cómo es que la persona puede identificar que el enemigo está trabajando? ¿Cómo puede identificar una persona que está siendo utilizada por el miedo? A ver. El miedo comienza a trabajar por medio de la timidez. Aquellas personas que manejan timidez tienen que pedir ministración. Oiga esto, vamos a ver. Oiga lo que está diciendo Angélica.
que el miedo comienza a trabajar por medio de la timidez. Muchas veces se nos ha enseñado, se nos dijo que la timidez era parte del ser humano, parte de la vida, que yo puedo ser tímido, que por todo me escondo, y no. Esa área hay que administrarla, decías ahora, ¿no? Entonces, una persona que se ha criado siempre con aquella timidez, que no se puede desenvolver, que todo le da miedo, que parece, como diría mi abuelito, una vez utilicé esa frase y me dijeron que qué significaba, no sé qué significa, pero mi abuelito decía de que parece un bistec de peseta, o sea que todo le da miedo. Entonces por ahí es donde comienza el miedo, con la timidez. Y esa persona necesita, óigalo muy bien lo que dijo Angélica, administración. O sea, esa persona tiene que ser libre, ¿no? Correcto. Ok. Ahora, ¿tenemos que romper con la timidez, sí o no? Sí. Ajá, ¿por qué? El significado de miedo en el griego es timidez y es cobardía. Okay. Y hay que romper con esa timidez porque el propósito del miedo es que no alcancemos los propósitos de Dios. Hay personas que dejan ir grandes oportunidades por simple timidez. El miedo tiene un propósito y por eso dijiste ahora que la persona necesita administrarse, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que dicen debemos o no romper con esa timidez o con el miedo? Yo creo que sí debemos de romper con eso. ¿Por qué? Debemos romper con la timidez, Ajá. ser libres por medio de administración, porque justo el significado del miedo en el griego es timidez o cobardía. Y el propósito del miedo es que no alcancemos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Espérese un momento ahí, porque oiga qué importante eso que está diciendo Angélica ahorita. Hay gente que no llega a ver la gloria del Señor. Y vea qué importante, porque hemos dicho que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. Y ponga mucha atención a eso. Porque dice, Angélica mencionaba ahora y me llamó la atención, de que por miedo, por esa timidez, no llegan a ver o no llegan a alcanzar aquel propósito que Dios tiene con sus vidas. Y ahorita un propósito grande que Dios tiene con nuestras vidas se llama el arrebatamiento. Y yo no sé cuántos se han imaginado esto, porque eso va a ser algo glorioso. Pero un día de estos oí a una hermana por internet decir, ¿por qué predican y predican y predican de esto? A mí me da mucho miedo esto. Me da miedo que me hablen de que ya el Señor ya viene, y me da miedo. Pues el miedo lo está poniendo ahorita el enemigo para que no alcances los propósitos de Dios. Y el propósito más grande en tu vida se llama la salvación. Por eso hay que ministrar el miedo, ¿cierto? Entonces, el miedo utiliza y es utilizado por el enemigo también para robar cosas de tu vida, robar las bendiciones de Dios. Porque déjeme decirle esto, de aquí en adelante el Señor va a bendecir tu vida, pero el Señor va a ir paso a paso, el Señor va a ir cambiando. No es casualidad que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, veamos otro significado del miedo, que está creo que en el griego 5399. Veamos. El significado en el griego 5399 es fobeo, que significa atemorizar, pero pasivamente, porque el miedo no trabaja de una forma rápida, el miedo comienza pasivamente. Otro significado es alarmarse, temblar, temeroso, espanto, miedo, amedrentar, atemorizar. Aquí déjeme meterme, Pérez, porque usted acaba de tocar aquí esa palabra, ¿cómo dijiste? Fobeo. Fobeo. Fobeo, que viene del griego 5399. Y aquí me voy a meter un poquito en callejón de los trancazos, pero después que si no, como diría un pastor amigo mío, nos tomamos un café y ahí nos arreglamos. Pero esa palabra del griego que hablabas de aterrorizar pasivamente es la que se utiliza en las películas de terror. Las películas de terror no son creadas así porque así. Y ojo aquí todas aquellas personas que han sido expuestas
a películas de terror, que han visto películas de terror, porque, oiga lo que le voy a decir, esa persona que fue expuesta a películas de terror necesita ministración, porque esa película tenía un objetivo, que era ministrar pasivamente aquella área en el alma, porque lo que vino fue aterrorizar. Si una persona, y ojo aquí, de pequeño, de niño, de adolescente y todavía en una etapa adulta, vio películas en las cuales usted sintió que verdaderamente su alma se abrió, o bien fueron expuestos, porque cuando hablaba ahora Angélica del otro significado de miedo, que está en el griego 5399, que es aterrorizar pasivamente, hay gente que ha vivido experiencias, tal vez de niños traumáticas, que fueron ministrados por el miedo. Incluso como veíamos al inicio, que el significado de miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Ok, explícalo ahí un poquito eso. Ok, las películas de miedo, como decía mi papá, llegan a la vida a ministrar a la persona que la está mirando. Y entra el miedo pasivamente, haciendo que nuestra mente comience a sentir la presencia del miedo, a veces de algo imaginario, diría el significado, pero sabemos como cristianos que es porque algo está ocurriendo. Ve qué importante lo que estamos compartiendo ahorita, y me gusta esta conversación y seguro nos va a dar, no sé, vamos a ver que si el tema hoy lo terminamos y no lo continuamos de hoy en 8, porque quiero profundizar en esto, porque esto es muy importante ahorita. Oiga lo que Angélica nos acaba de decir y nos acaba de compartir. El miedo que se generó por una experiencia de niños, ¿cierto? O bien a través de una película. Dijiste que viene a operar pasivamente, pero ese pasivo llega a reflejarse en una etapa de juventud o bien ya en una etapa de adultez, porque ahí está pasivo. Llegó, habitó, y como dijiste, pareciera algo imaginario, pero es algo espiritual que está ahí, ¿cierto? Entonces, el miedo, y por eso Angélica nos motivaba y nos decía que toda persona que fue expuesta, no a peliculitas ahí cualquiera, sino a películas totalmente que fueron hechas, que fueron diseñadas por el enemigo, para administrar ese miedo necesita administración y liberación, y sanidad a nivel de su alma. Usted necesita llegar y sacar una cita con el pastor y decirle: pastor, mire, pastora, mire, yo fui expuesta en esta área y necesito administración. Porque recuérdese que el miedo actúa pasivo, pero se va a reflejar en una etapa adulta. Entonces, aquello que sembró el enemigo, cuando lleguemos a una etapa de adultez, aquella persona no llega a ver la gloria del Señor, no llega a ver cumplido los propósitos del Señor en sus éxitos laborales, en sus éxitos de estudio, tantas cosas, y aquella persona siempre se creó bajo el miedo. Entonces sigamos hacia adelante. Busquemos en la Biblia 2 de Timoteo 1, del 6 al 7. Tal vez buscarlo por ahí, 2 de Timoteo 1, del 6 al 7, y me ayudas a leerlo tal vez, y ahí vamos a ver, porque aquí vamos a encontrar, el Señor nos dejó una palabra muy importante, 2 de Timoteo 1, del 6 al 7, vamos a ver. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Hay un fuego que Dios puso en nosotros y nos pide muy claramente que hay que avivarlo. Y continúa diciendo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recordemos que el significado que iba ligado a la timidez era cobardía. Y esa timidez o esa cobardía provoca que no se avive ese fuego que Dios dejó en tu vida. Hay gente que sabe que Dios lo llamó para una función específica, que saben que Dios les ha dado un don y un talento específico, pero por temor no lo usan, porque les da miedo llegar a fallar, les da miedo llegar a saber qué van a decir de él, les da miedo llegar a no ser suficientes para ese talento, aún sabiendo que Dios se los dejó. Voy a leer tal vez aquí otra versión. Aquí tengo otra versión en la Biblia, que voy a leerla, y para que Angélica siga opinando ahí, porque me parece muy importante lo que estás diciendo. Porque el miedo llega a operar
a un nivel tan grave en las personas. Y Angélica tocó varias cositas ahí, pero muy importantes en los tiempos finales. Número uno, que Dios avive el fuego de Dios que ha sido por imposición de las manos. Pero vea lo que dice esta versión, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. ¿Se recuerda lo que Angélica dijo ahora? Que timidez está ligado al miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Angélica nos compartía ahorita de que por causa de la timidez muchas personas no llegan a desarrollarse a nivel ministerial, sino que por esa timidez la persona llega a decir, no me puedo desarrollar, no puedo hacer esto, no estoy listo, no estoy preparado, todavía no. Y eso fue a causa de un miedo, a causa de una timidez. Lo otro que quiero tocar aquí, Angélica, tiene que ver cómo, porque estamos en un culto de familia, entonces tenemos que ver cómo el miedo puede afectar a un padre o una madre y llega a afectar a sus hijos a nivel ministerial, porque muchas veces no es tanto ni el hijo el que fue ministrado con esa timidez o ese miedo, sino fue un padre o una madre que fueron afectados tal vez por una mala experiencia a nivel ministerial, a nivel de una iglesia, y tal vez dicen, no, mejor que mi hijo o mi hija no llegue a servirle al Señor porque le va a ocurrir lo mismo que me ocurrió a mí por miedo. Entonces vos hablabas ahora de la timidez y desarrollarse en el ministerio, ¿no? Ajá. Entonces, ¿podés ahí ayudarnos un poquito más con ese tema? Porque me parece muy importante lo que estabas diciendo. Estaba diciendo que muchas personas saben que tienen un propósito, un don, un talento que Dios puso en ellos, pero no lo desarrollan porque les da miedo llegar a fracasar o les da miedo no incluso llegar a complacer a Dios. Les da miedo fallar a alguien o fallarse a sí mismos o no ser suficientes para eso que Dios ha dejado. Y todo por esa misma timidez. Y el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, como decía la palabra que estábamos leyendo, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. La timidez hace que las personas se aíslen, que vivan siempre solamente junto a ese miedo y no se logren desarrollar ni como personas, ni ministerialmente, ni personalmente. Y el Espíritu Santo, el don de Dios, no quiere que nosotros lleguemos a tener esa timidez que al fin y al cabo llega a ser temor a la gente, temor al hablarle a las personas porque me pueden llegar a rechazar, porque me pueden llegar a tratar mal, sino que tengamos fortaleza, amor y templanza en nuestro trato con la humanidad. Te voy a hacer una pregunta, a ver, para que todavía se convierta más dinámico esto. ¿Qué pensaste cuando te dije que íbamos a compartir la palabra en esta noche? Me imagino que todo te pasó y tal vez no dormiste o no sé. ¿Te dio miedo? ¿O sentiste temor al Señor? Porque son dos cosas diferentes. Ella ya lo definió, pero yo quiero que con este ejemplo lo podamos definir más. Porque es diferente tener temor. Temor a Dios es, voy a compartir esta palabra con los hermanos. Quiero ser de bendición. Pero qué torta que si hubieras tenido miedo, porque no estarías aquí sentada, ¿cierto? ¿Qué sentiste en ese momento? Al inicio creí que era miedo. Ok, qué interesante. Pero repasando el tema y viendo los significados, supe que era temor a Dios. Oiga muy bien lo que está diciendo Angélica, porque es que vuelvo a recalcar y tal vez esté como muy repetitivo, pero es que yo necesitamos nosotros dos en esta noche que nos quede bien claro lo que es temor a Dios y lo que es miedo. El miedo te va a poner obstáculos, el miedo no va a dejar que acciones. Si Angélica hubiera sentido miedo, no estaría aquí. Ella supo que era temor a Dios cuando dijo, ok, todo me tiembla, pero aquí estoy. Yo voy a ir a ser de bendición para muchos que nos están viendo a nivel nacional e internacionalmente. Y aquí estoy. Porque Dios me llamó a esto, a compartir su palabra. Pero qué torta que si nos dejamos de ministrar del miedo. Por eso, lo que decía Angélica, el Espíritu Santo no quiere que le temas. Hay gente que teme a Dios y teme a la gente.
Y eso no los deja reaccionar, no los deja accionar en Dios. Entonces, bueno, sigamos hacia adelante con la enseñanza porque de verdad que está muy interesante el tema que estamos compartiendo en esta noche sobre el miedo. El miedo tiene la capacidad de cambiar la personalidad de una persona, ¿cierto? Correcto. Entonces, veamos a ver cómo es que es capaz de cambiar la mentalidad de las personas el miedo. Porque, ponga atención, el miedo por estar o habitar a nivel de su alma, y recordemos que en el alma está la mente, entonces tiene esa capacidad hasta de cambiar, oiga, la personalidad o bien la mentalidad de una persona. Uh-huh. Ahora vamos a verlo de una forma más psicológica. Ok. Para lograr entender más cómo trabaja esta emoción en nuestras vidas. Como decía mi papá, tiene la capacidad de llegar a cambiar la personalidad completa de una persona. Es capaz de cambiar la mentalidad que tú tienes de los demás, de ti mismo e incluso de Dios. ¿Cómo así? Pues el miedo llega a afectar a la persona, como dijimos anteriormente, primero pasivamente y va aumentando hasta que consume a esa persona y cambia su personalidad por completo, porque ahora esa persona vive con miedo a las personas, como decíamos, creció primero con esa timidez, en una etapa adulta o más avanzada le tiene miedo a que las personas le fallen, no confía. Y ahí voy a hacer un paréntesis, perdón que te interrumpa. Cuidado con los papás, y es que conforme ella va hablando, Dios me va hablando, entonces aquí tenemos que ir conversando un poquito, ¿no? Entonces, cuidado con los papás que vienen y le dicen desde la etapa de niños, ay, es que mi hijo sí es tímido, es que él es muy tímido. No, ok, tenemos que diferenciar de que, porque la gente viene, es que él es así. ¿Será que es así o será por un evento que esa persona? Porque el miedo puede llegar a afectar desde la etapa, desde que está en el vientre. Y eso está demostrado, por eso estás hablando de la parte psicológica, de conductismo. Entonces, seguí ahí conversándonos porque, ojo los papás con esas frases, es que mi hijo es muy tímido, mi hija es muy tímida, es que es su personalidad. Incluso ahora que dices eso, hay niños que crecen escuchando, como dijiste, ay, mi hijo es tímido, mi hija es tímida, y quizás no es que lo sea, pero llega a serlo porque los niños entre los 0 y los 5 años aprenden todo lo que escuchan y hacen todo lo que ven. Y si escucha que mis papás me dicen, soy tímida, soy tímido, ok, soy tímido, y crece pensando que es tímido, y volvemos a caer en que la timidez y el miedo pueden cambiar la personalidad de una persona. Claro, eso es sumamente importante y por eso le decía que hoy la enseñanza veníamos recogiendo espigas de lo que ya habíamos enseñado en relación a la administración de la sombra que puede habitar en el alma, y que esa sombra puede llegar a convertirse en una sombra o un valle de muerte, y eso es muy delicado. Si venimos desde una etapa de niños que lo vienen ministrando, en una etapa de adulto aquello va a relucir. Y me recuerdo de la etapa de Moisés. ¿Se recuerdan que Moisés sufrió su etapa de niño, esa que nos mencionaba Angélica, de 0 a los, ¿cuántos años dijiste? 5. A los 5 años. ¿Qué evento más traumático pasó Moisés nada más con que lo dejaran abandonado? Con que lo pusiera en un canasto y él fuera llevado por el agua y en un dado momento lo encontraran. Eso pudo ocasionar miedo en él. Entonces, vea qué interesante, porque dijiste que puede cambiar la conducta de una persona, ¿no? E incluso, como decías, muchos papás creen que entre los 0 y los 3 años no se van a acordar de algo que haya pasado, haya sido traumático o no. Y fue justo lo que pasó con Moisés. Cuando Moisés fue abandonado, era un bebé. Y tal vez muchos piensan cómo eso pudo llegar a afectar en su vida si no se acuerda de lo que ocurrió en ese momento, si los niños comienzan a tener recuerdos desde los 3 o 4 años. Pero desde que el niño está en el vientre, su espíritu y su alma sí están recibiendo todo lo que ocurre, sí están siendo ministrados. Eso es sumamente importante, porque, a ver, el miedo puede llegar a cambiar patrones.
patrones mentales, pensamientos y, ojo aquí, hasta creencias. ¿El miedo puede llegar a afectar la fe? Sí. ¿Por qué puede llegar a afectar la fe? Porque tal vez llega a afectar lo que uno cree. ¿Conoces algún ejemplo que tal vez alguien te haya contado, te hayan dicho, digamos, que haya afectado esa fe? Que esa persona, por miedo, no le crea a Dios lo que Dios le prometió. Porque tal vez lo ve muy grande, lo ve inalcanzable. ¿Te ha tocado vivir algún caso así, digamos, tal vez en el colegio o que te hayan contado gente que dice, no, eso no es para mí? Pues sí, conozco bastantes casos de personas que creen que volvemos a lo mismo, el propósito o el don que Dios les dio Ujú. no son para ellos y todo es por miedo a fracasar. Hoy te tengo una noticia. Lo que Dios prometió, Dios te lo va a dar. Y lo que Dios te dijo, Dios lo va a hacer. No le creas al enemigo. El enemigo va a querer siempre que a través del miedo no le creas. O sea, el miedo lo que va a sembrar en ti es un terror. Y hoy en día el enemigo está trabajando a través de ese terror, haciéndote creer lo que decía Angélica, que eso no es para ti. Pero hoy te tenemos noticias. Lo que Dios te dijo, Dios lo va a hacer. Y lo que Dios te prometió, Él te lo va a dar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo así. Entonces, sigamos hacia adelante, pues ya lo que nos quedan, híjole, lo que nos quedan son 5 minutos. Continuando Ajá, con la parte psicológica, ajá, vamos a ver. Pues yo creo que casi nos vamos a quedar ahí en esa parte. vamos a verlo desde dos puntos. Ajá. Desde el conductismo, que es como dice su palabra, la persona cómo se comporta, su conducta, su forma de ser. Eso es muy importante. ¿Cómo se comporta una persona? Ajá, dale. Y también lo vamos a ver desde la psicología profunda, que es cómo reacciona o se comporta su mente de acuerdo al miedo, los Ok. patrones mentales que tiene esa persona al sentir Ajá. este temor. Vamos a comenzar con el conductismo Ok. y es importante destacar que el miedo es algo aprendido. Eso es muy importante. Mucha gente piensa que como como mi mamá le tiene miedo a las alturas, yo también le tengo miedo a las alturas porque me lo heredó. Pero el miedo no es algo que se hereda, es algo aprendido. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que estás Y, diciendo? Sí, y bárbaro. Bueno, como más vale que es un culto de familia. Y gloria a Dios porque de verdad yo sabía que teníamos que tocar este tema. Y tenemos que tocar varios temas en los cultos de familia. Y ese es uno. ¿Qué pasa cuando un papá no se ha ministrado esa área del miedo, no? Porque va a comenzar a hablar y a decir, y oiga lo que está diciendo Angélica, no es algo heredado, porque ya hemos hablado en los diferentes discipulados y todo, cuando hablamos de la administración del alma, de cosas que se heredan, pero el miedo no es heredado, el miedo es aprendido. justo eso te iba a mencionar, porque antes dijiste que muchas veces el padre tiene un miedo, un temor Ujú. y su hijo también lo tiene. Ajá. Y quizás no es que se lo haya enseñado o que lo haya reflejado eh, físicamente, no le haya dicho, le tengo temor a, pero el espíritu y su alma sí lo han reflejado. Y Híjole. como decíamos antes, el niño sí, el alma y el espíritu del niño sí reciben todos esos temores y esos miedos, así como también recibe felicidad cuando está en el vientre y se estimula al niño cuando está en el vientre, también llega a sentir temor. Es que el alma aprende. Correcto. Y usted dice, ¿cómo que el alma aprende? Sí, recuérdese al salmista. El salmista le hablaba al alma. Habla mí, alma mía. Reposa en Dios. El alma aprende. Justo por eso es importante enseñarle la palabra de Dios a los niños desde Claro. que son bebés, desde que están recién nacidos, porque muchas personas ven inútil enseñarles de la palabra de Dios o leerles la Biblia o lo que sea a niños menores de 6 años, porque ¿para qué? Si no me van a poner atención, si no se van a acordar, si más grande se los va a tener que repetir, pero su espíritu sí está recibiendo y sí se está alimentando. Y si en esos 6 años
no les damos esa palabra, no les damos ese alimento, se pueden llenar de otras cosas, en este caso el miedo. Es que lo que mencionas, qué increíble, porque es tan importante el saber que el miedo se aprende. El miedo no es algo que se hereda, sino que se aprende. Y tal vez aquí cabe la pregunta, ¿qué pasa con aquella persona que acudió a una administración, llámese niño o joven, o bien hasta adulto, y llegó para que se le ministrara, pero que si en su entorno, en su burbuja, tanto que se está utilizando esa palabra ahorita, en su burbuja familiar, se sigue ministrando aquel miedo, otra vez el alma lo vuelve a prender? Es que ese es el tema, ¿no? Entonces, el miedo se aprende. Y por eso es tan importante que toda la burbuja sea ministrada, ¿no? Y que toda la burbuja, me encanta el término burbuja, sea totalmente y cancele ese miedo en el nombre de Jesús, ¿cierto? Correcto. ¿Por qué? Porque el miedo se aprende. Digamos, puede llegar un muchacho, una muchacha, un niño, una niña a buscar ministración, se le ministra, se le libera del miedo y todo por el estilo, pero si su papá y su mamá le siguen ministrando ese miedo, diga, aquello que se le ministró casi no podría volverse. Ajá, ¿qué ibas a decir? Vamos a fundamentar lo que vimos Ajá. ahora en la palabra. Ok, eso es muy importante, yo creo que ahí vamos a quedar. Nada más decirle que no vamos a concluir aquí. Seguimos de 8 porque el tema es muy vasto. Y por eso le decía que veníamos recogiendo espigas y hoy ya vamos a ir de aquí en adelante viendo cada uno de aquellos puntos. Y uno de esos era el miedo. A ver, fundamentemos en la palabra entonces. Esto de que el miedo se aprende lo podemos ver en Génesis. Ajá, Cuando correcto. Dios le dice a Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Claro. Porque Adán, antes de que le entrara el miedo a su alma, no sabía que estaba desnudo. Claro. Y esto fue porque, como dijimos, el miedo quita oportunidades en nuestra vida y quita el propósito que Dios tiene para nosotros. Claro. En ese momento de Adán fue quitada la gloria. Él estaba vestido con la gloria de Dios y no sabía lo que era miedo porque no se lo habían enseñado. Porque Dios no puso ese sentimiento en nuestra alma. Hasta que le enseñaron que había algo llamado miedo y cómo se sentía. Y en ese momento la gloria fue quitada de su vida y él logró ver que estaba desnudo, que estaba desprotegido porque sentía miedo. Claro. Es que qué interesante. Como el miedo se aprende y el miedo no es heredado, el miedo a quien hay que comenzar casi ir a la raíz, casi hay que llegar a administrarlo desde una etapa de los papás. Porque dice la palabra, como lo decía Angélica, y está en Génesis 3, ¿quién te enseñó? O sea, el miedo se aprende. Se aprende al ver. Y voy a terminar tal vez con eso antes de orar, y ya le dije que hoy en 8 continuamos. Cuidémonos de lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, pero no solo de palabra, sino también de actitud. Porque hay padres lastimosamente que hoy dicen, no, mire, llegas hasta aquí, porque aquí en adelante me da miedo. Casi lo quieren encapsular al niño, a la niña o al joven. Ay, no, que no se junte con... Yo sé que tenemos que cuidar a nuestros hijos. Yo sé que tenemos que cuidarlos, mire, porque son bendición del Señor, dice la Biblia. Pero ya llegar hasta un extremo del miedo, yo creo que ahí tenemos que sentarnos a pensar. Entonces, de hoy en 8 vamos a continuar con el tema. Como le digo, vamos a ir paso a paso, no quiero ir tan rápido. Quiero que de verdad dejar una edificación muy grande a nivel de su hogar, de su familia. Entonces aquí vamos a estar de hoy en 8, Angélica y mi persona, y vamos a seguir estudiando el miedo. Y esperamos que este momento, estos minutos que usted nos ha permitido entrar a su hogar, que usted analice, que se siente como padre, como madre de familia, que se siente con todos sus niños, con todos sus jóvenes, que se sienten como familia, analizar si el miedo ha llegado a afectar. Como bien lo decíamos ahora, el miedo puede truncar todos los propósitos que tiene el Señor con nuestra vida. Amén. Entonces déjeme orar
para terminar en esta noche. Y bueno, y bendecir su hogar, bendecir su familia, y que el Señor te siga hablando durante estas semanas. Como le vuelvo a decir, esos son tiempos de misericordia, son tiempos de grandes oportunidades en el cual Dios nos está dando, nos está trayendo revelación, que revelación significa apocalipsis o apocalipsis. Entonces, es muy importante la revelación que Dios está trayendo ahorita. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando, bendiciendo a cada persona que nos está viendo en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús para que tú, Señor, que tú eres infinito en misericordia y que tu gracia y que tu gloria, Señor, están siendo manifiestas, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús y me uno a la oración angélica, Señor, para que muchas personas, Señor, sean libres, Señor, del miedo, porque el miedo es lo que hace troncar el ver la gloria del Señor. Yo oro en esta noche como una autoridad del Señor para que sea desde ya cortado toda enseñanza del miedo. Desde ya oramos en el nombre de Jesús y cancelamos toda enseñanza de miedo que ha venido a ministrar tu vida. Todo evento traumático, desde ya en el nombre de Jesús, cancelamos aquello que fue aquella puerta abierta que utilizó el enemigo para que entrara el miedo, y ahora en el nombre de Jesús se cierra esa puerta, y todo espíritu que ha entrado a ministrar su alma, ahora en el nombre de Jesús le ordenamos que salga de esa alma en el nombre de Jesús. Yo bendigo cada hogar, bendigo cada familia en el nombre de Jesús y declaro la cobertura del Señor sobre cada hogar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Recuerden, los esperamos el sábado en el discipulado, y igualmente el domingo a las 10 de la mañana seguimos transmitiendo vía virtual los servicios hasta que el Señor así lo tenga previsto y las autoridades, el que podamos reunirnos de nuevo presencialmente. Que el Señor me los bendiga y les esperamos de hoy en 8 para continuar este tema del miedo. Amén.